Tacha Gon-Terawit recibió un cigarrillo de manos de Kua, su mejor amigo. La sensación de nostalgia de las profundidades indica que el cuerpo aún recuerda la sensación de fumar. Tacha, como Kua, comenzó a fumar en la escuela secundaria, ambos al mismo tiempo. La diferencia es que en el caso de Tacha, él dejó de fumar cuando regresó a Tailandia, pero Kua, sin embargo, de vez en cuando fuma. «Tacha, ¿estás bien?», preguntó Kirati. «No, pero aún así no sé qué hacer», respondió Dio. Sobre la amnesia de Hye-ji, Tacha aún no lo entiende mucho. Si la amnesia de Supi desapareciera, entonces para él todo podría ser más fácil. Pero Hye-ji no se recuperó. Por el contrario, cuando despertó lo reconoció como el non de 7 años que alguna vez dijo ver. Por otro lado, Tacha, para estos años, cuando tenía 7, fue una época en la que ni siquiera él mismo podía reconocerse en absoluto. Fue una etapa en la que su mundo y sus mayores intercambiaron lugares. Para Tacha es tan confuso, el Pi que no puede recordar nada es el Pi que siempre ha querido ver, una persona con corazón. «¿Qué quieres hacer con lo del viaje a Suiza?», preguntó Kua. «Tendré que posponerlo, pero no lo descartaré por completo. De todos modos, iré en algún momento. Aunque hoy Tiger sea así, aunque probablemente se haya olvidado de todo lo que sucedió en estos 7 años, yo no lo olvidé. Con relación a este asunto, estoy algo confundido, Tacha. ¿Por qué cree que se había casado contigo en este punto de la historia de ustedes dos, si realmente nunca quiso casarse hasta ahora?», preguntó Kua, y agregó, «Si había estado decidido tanto tiempo, ¿por qué no lo hizo?». «Yo tampoco lo sé, y hasta ahora me resulta gracioso este asunto. Secretamente me siento feliz. Me pregunto si Hye-ji solía amarme también. Solía quererme, ¿verdad? Y entonces, en el camino, ¿qué pasó? ¿Por qué terminamos así?». Tacha ríe y trata de contener las lágrimas que insisten en salir de sus grandes ojos, mientras mira sin rumbo fijo un punto distante del jardín del hospital. Hay todo tipo de preguntas, pero Tacha tenía miedo de encontrar la verdad. «¿No quieres saber?». Tengo miedo de saber que no me ama. Es malo, pero ahora puedo confiar en que no me ama. Si vuelvo al mismo punto, darme esperanza es como tener que arrepentirme de nuevo más tarde, cuando todos sus recuerdos vuelvan», confesó temeroso Tacha. «Pero oye, Tiger fue tras de ti, te fue a buscar al aeropuerto. Él podría tener miedo de perder la cara si otros se enteraban que su prometido escapó de la boda», supuso Tacha. «Intenta darle una oportunidad primero. Tal vez podría ser como yo y Hye-lian, un malentendido», dijo Kua, intentando consolar al amigo con alguna que otra esperanza. «Nadie es tan afortunado como ustedes. Si me quisiera, de seguro hubiera cambiado, o me lo hubiera hecho saber hace mucho tiempo. Inténtalo ahora. Si después no lo recuerda, al menos lo intentaste. Si lo intentas de nuevo, ahora que él recuerda amarte, podrás intentarlo. Ahora tú también lo amas», dijo Kua, a modo de trabalenguas entendible, solo para el amigo que conoce de casi toda la vida. «No quiero usar este tiempo para engañarlo. No, me engañaría a mí mismo si hago eso, y no soy muy bueno en eso. No podría seguir el ritmo», advirtió Tacha, y agregó, «primero tengo que encontrar un plan con el que lidiar. Supongo que tendré que contraatacar. Si solo me recuerda cuando tenía 7 años, él entonces tenía 14 años. Ahora que tengo 25, pretende conquistarme como cuando tenía 7. Está loco». «Oh, pero Tacha, eso es lo que más me preocupa. Atiende para acá. Hye-ji, a la edad de 14 años, debió haber sido muy malo. Entonces, ¿estás seguro de que este Hye-ji, de 32 años, no te sacudirá?» «Todavía no lo sé,
pero intentaré pensar que Hyaji no es Hyaji, sino más bien que es como un niño en clase al que tengo que regañar. Si lo asumo de esa manera, seguro que estará bien, dijo Dio, intentando convencerse a sí mismo mientras convencía a su amigo, y agregó: «Los niños que son corregidos a tiempo siempre cambian», aseguró Tacha, y añadió: «Y si no me escucha, le gritaré hasta por un altoparlante si fuese necesario. Eres demasiado lindo y amable todo el tiempo. Hyaji es muy afortunado de tenerte», dijo Kua, orgulloso de tener a Dio como su amigo. Tacha apagó el cigarrillo en un vaso de agua, y en este punto ya había decidido aliviar un poco las molestias en su corazón, contándole a su amigo una historia que llevaba años escondiendo. «Kua, yo también solía ser feliz», comenzó Tacha contando. «¿Eh?» Kua Kirati abrió mucho los ojos y miró al pequeño amigo de pies a cabeza. «Vamos, amigo, ¿cómo?» Tacha se rió por la cara que puso su amigo. Su boca parecía un huevo de gallina. «Este es un secreto que se ha guardado durante años. Es vergonzoso decírselo a alguien. ¿Quién dijo que aguantaría durante 7 años sin ningún intensivo o sin pruebas anteriores de que su esperanza no sería en vano?» Las esperanzas de Tacha no fueron solo por fantasías en su cabeza. Tenía pruebas. Más bien, su cuerpo tenía pruebas, aunque luego no funcionó. «Oye, Tacha, ya no le des más vueltas al asunto. Cuéntame de una vez. Por Dios santo, cuenta las cosas antes de que te insulte por no habérmelo dicho antes. Idiota». «Bueno, no te alteres. Te gusta más el chisme que a tu abuela». «Dios, qué cosa», dijo Tacha, tratando de calmarse un poco las ansias desesperadas de su amigo por saber del chisme. «Ups, quiero decir, la historia». Lo movía por los hombros como terremoto. «Ese día, Gia estaba borracho. Había ido a una fiesta con su papá y al parecer no pudo regresar de escapar de casa de mi suegro, pues fue él bien quien lo trajo a la casa e incluso se quedó platicando un rato conmigo, mientras Hyaji se fue a la habitación a dormir», explicaba Tacha, agregando: «Luego mi suegro se fue y bueno, yo soy un hombre y esto...». Tacha cancaneó y de sopetón dijo las próximas palabras, tan rápido como agua que se lleva el viento. «Pues me fui a dormir a la habitación donde ya estaba el susodicho en cuestión. Listo, lo dije». La boca pequeña de Tacha se arrugaba y su rostro se ponía rojo, mientras levantaba las manos para sostener sus mejillas sonrojadas, mientras recordaba los sucesos de ese día y le contaba a su amigo, quien estaba también rojo como un tomate. Las dos cabezas se inclinan levemente juntas, mientras la historia se dibuja en búsqueda de expectativa, como si no hiciera falta hablar y entender. Y dijeron: «Cuenta, cuenta». «Bueno, soy su pareja, así que tenía la obligación de cuidarlo. Gia estaba muy borracho, así que lo limpié», explicó un poco Tacha, cada vez más sonrojado. «¡Oh, qué vergüenza!», dijo Kua con asombro, y agregó: «¿Solo lo limpiaste?». «Yo hice mucho más», confirmó Tacha, haciendo que Kua casi se infartara de la impresión. Las dos manos de Kua se estiraron y agarraron las mejillas de su amigo, meciendo la cabeza del nada tímido y muy atrevido amigo de un lado a otro. «Oh no, eso es malo, pequeño pícaro», dijo Kua, ya con un teatro más 18 armado en su cabeza, de la historia sin contar de su amigo y Tiger. «Bueno, en realidad se veía sexy, así que yo solo toqué un poco su cuerpo hasta que», explicó Tacha. «¿Te pusiste encima de él?». El asombro de Kua Kirati crecía mientras más escuchaba. Hasta su sonrojo se extendía desde las orejas hasta su cuello,
mientras volvía a pensar. Se necesita mucho coraje para hacer eso. Aunque fue eso lo que pensó, fue otra cosa la que preguntó. Oye, ¿y Hyaji estuvo de acuerdo? Continuó Kirati con el interrogatorio. Después de un tiempo era algo incómodo y Pi se detuvo. Entonces cambiamos de lugar, explicó Tacha, como si reviviera otra vez ese día. Él nunca antes me había tocado a mí, ni de forma violenta, ni de forma romántica, así que solo quería estar con él, continuó contando Tacha, y agregó, entonces me sujeté de su cuello y le dije que podía tomar de mí lo que deseara. Oye, eres tan malo. Yo no me he atrevido a empezar todavía y tú ya lo hiciste, dijo Kua, y terminando la frase para sí mismo. Tú cambias de pasivo a activo y luego de pasivo otra vez. Quería ser de Hyaji, quería que me mirara, así que él lo hizo todo. Y luego, bueno, Tacha no pudo terminar. ¿Tuviste éxito? Kua, devenido en comadre chismosa, insistió en saber el cuento hasta el final, del pi al pa. Ante la pregunta de su amigo, Tacha asintió con la cabeza vigorosamente. Luego recostó la cabeza contra el hombro de su amigo. Si no fuera porque Hyaji bebió licor chino de su amiga Pama, Tacha nunca antes lo había visto borracho. Hya estaba tan borracho y por otra parte, ver siempre a Kua y Hya-Lian tan enamorados y juntos era el impulso que le faltaba para hacer que Tacha quisiera sentirse feliz. Pero no fui tan feliz como lo son tú y Hya-Lian. Ese momento fue primitivo, fue torpe. Él estaba borracho. Luego tuvimos que apurarnos. Luego fui al baño y tuve que sacarlo a rastras porque se desmayó, terminó de contar Tacha. Oh, ¿por qué su lindo mejor amigo debería encontrarse con algo así? Pensó Kua para sí mismo, aunque en el fondo podía entenderlo, por lo del asunto del licor chino. Sí, pues cuando Hya-Lian va a comer con Hyaji, regresa noqueado, literal. No se puede ni mover. Incluso en una ocasión, Hya-Lian se quejó de que los ancianos estaban haciendo bromas, al punto de no dejarlos comer y solo beber. Tanto a Hya-Lian, a su padre, como a Tiger le gustaba mucho ese licor. Solo Tacha elegiría un día como ese, el día de la borrachera y el noqueado, para actuar y entregarse a Tiger. Me arrepiento de no haberte dicho antes lo del licor. Esa bebida no es común. Hya-Lian también queda en las mismas condiciones que Tiger cuando lo prueba. No pierdas tu confianza, ¿ok? Intentó animar Kua a su amigo. Bueno, estaba triste en ese momento, pero Tiger estaba tan borracho que llegué a sentirme culpable. A veces creo que yo lo forcé a hacerlo, confesó Tacha sus preocupaciones. Kua Kirati quería gritar en medio del hospital. Tacha era muy lindo. Su amigo era una ternurita andante. No importa lo que suceda o le pase, siempre piensa de forma positiva y amable. Aunque fue muy valiente, aún se sentía culpable. Si fuera él, vacilaría mucho, pensó Kua para sí mismo, y luego preguntó en voz alta, «Entonces, ¿qué pasó después?» «Bueno, estuve enfermo. Fue mi primera vez. Fue un poco incómodo», explicó Dio, y agregó, «Cuando desperté, Tiger se había ido. Me sentí dolido cuando no lo vi a mi lado, pero no me pude enojar mucho, porque el ama de casa me explicó que mi suegro había venido a recogerlo temprano por cuestiones de trabajo». Y luego terminó diciendo, «Me engañé a mí mismo pensando que no quería dejarme solo, que solo se había ido porque su padre lo había venido a buscar.
Pero, Tacha, Kua no sabía cómo consolar a su amigo. Pi desapareció por varios días, y luego, cuando volvió, trajo consigo a un hermoso chihuahua para mí, explicó Tacha, y luego hasta resaltó: el perrito era muy lindo, igual que Pi. Respiró para no sollozar y tomó fuerza para seguir, mientras llamó a su amigo por su nombre. Kua, es que Hiyagi ahora es tan malo, tan malo. De verdad, no sé por qué es tan frío conmigo. Miró a su amigo como quien implora una explicación. No puedo entender. Hia no fue malo, no me hizo daño. Oye, cree lo que digo, nunca usó la violencia, nunca me maldijo en absoluto. Es tan frustrante. No puedo detener los sentimientos de mi corazón, más cuando a veces siento que es una persona amable. Kua Kirati se compadece de su amigo. La mirada de los ojos de Tacha no es la de alguien que pueda terminar con Tiger. En este punto de la historia, a Kua le aterraba la idea de que su amigo se volviera a sentir triste, pues había estado mucho tiempo solo. Kua estaba convencido, luego de escuchar y conocer de primera mano cada pedazo de la vida de Tacha, que debía haber algo que hiciera que Hiyagi se volviera así. Kirati recuerda que una vez Lian dijo que Hiyagi tenía una razón, pero Kua nunca había hablado con Hia-Lian sobre Hiyagi y dio en serio, porque Hia siempre se ponía del lado de su amigo. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó Kua, pero no esperó respuesta de su amigo, sino que siguió hablando él mismo.